cosa con la que estamos muy contentos en esta tarde. Le damos la bienvenida a algunos de los funcionarios, representantes de los diferentes poderes. Está con nosotros Yolanda Camacho Zapata, directora del Archivo Histórico de San Luis Potosí. Bienvenida, Yolanda. Ismael Hernández Martínez, alcalde electo de Villa de Reyes. Bienvenido. Alfonso Rodríguez Baldazo, director de Obras Públicas, Desarrollo y Equipamiento Urbano de Villa de Reyes. Bienvenido por aquí. Gracias también a la diputada Aranzazú Puente, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. A los presidentes de las cámaras empresariales que se han tomado el tiempo en sus agendas de venir con nosotros, muchas gracias. Luis Gerardo Ortuño, presidente de la Coparmex, bienvenido. Adaluz Martínez Morales, presidenta de IPAC, bienvenida. Alejandro Espinosa Baroa, presidente de la Canira, gracias por acompañarnos. De igual forma, muchas gracias, Francisco Laíz Gallegos, presidente de la API en San Luis Potosí. Emiliano Muñiz, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, gracias por estar con nosotros. Como lo decíamos, este es uno de los rubros de los que poco hablamos, pero que han contribuido mucho para la conformación y el crecimiento de todo un sector y de toda una sociedad, y darle un sello muy particular. Cuando hablamos de los elementos que conforman nuestra identidad y que nos dan historia, generalmente pensamos escultura, arquitectura, pintura, música, pero lo cierto es que la gastronomía, sectores productivos también se han convertido en parte de esos motores que han impulsado el crecimiento y el desarrollo de San Luis Potosí. Y por eso quiero invitar a Daniel Lagunas López, presidente municipal de Villa de Reyes, a que nos dé, digamos, las primeras palabras de arranque en este evento, por favor. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a toda aquí en la universidad, a todos los que hacen posible este evento. Y pues decirles que siempre hemos tenido la mentalidad y siempre hemos tenido esta ímpetu para seguir trabajando de la mano del Estado, con mano de la universidad, para que pues cada vez crezca más esta área de la vitivinícola y también generar más atracción turística, más cultura para el municipio de Villa de Reyes, que pues por ahí trabajando arduamente con un equipo que en su momento Erika Briones por ahí me dejó, hemos ido construyendo este proyecto, el cual también agradecerle a Casa Fronda, que siempre fue una parte muy importante que va a estar en terrenos de Villa de Reyes, y pues siempre estar para el beneficio de la comunidad y pues también de las potosinos para seguir trabajando. Pues hoy me honra estar aquí, decir las palabras. Un servidor ya termina su gestión el 30 de septiembre, pero creo que se quedan en muy buenas manos con el compañero Ismael Hernández, quien va a dar seguimiento a todos estos proyectos para que se concreten y para que sigamos trabajando todos de la mano. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Y es que además de la relevancia cultural, también hay que decirlo, la relevancia económica, la generación de empleos, la integración de las sociedades, es otro factor importantísimo a los que ha contribuido la vitivinicultura como eje articulador, y de lo cual justamente vamos a estar platicando en esta tarde. No quiero adelantar mucho, pero sí quiero invitar también a Edgar Adán Lara Martínez, director general de la Secretaría de Turismo, en representación de la secretaria Yolanda Josefina Cepeda Echevarría, que nos dirija unas palabras, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes, más bien ya tardes, ¿verdad? Estimados participantes, expertos, autoridades y público en general, bienvenidos. Es un honor dirigirme a ustedes en este evento tan significativo para el desarrollo de los sectores turísticos, económico y cultural, tanto en San Luis Potosí como en todo México. Nos reunimos hoy para reflexionar y celebrar una de las herencias más importantes de nuestra región, la historia vitivinícola,
del Valle de San Francisco. En esta ocasión, les transmito un saludo cordial en nombre de la Secretaria de Turismo en San Luis Potosí, la licenciada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, y del gobernador constitucional del Estado, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, quienes le dan una calidad bienvenida a este conversatorio titulado Raíces de Vino en el Valle de San Francisco, un viaje por el patrimonio histórico y cultural. Este evento ha sido posible gracias a la colaboración de varias instituciones clave para la región, como el Ayuntamiento de Villa de Reyes, el Colegio de San Luis, Bodegas Guaname, Casa Fronda y la Secretaría de Turismo. Esta cooperación simboliza nuestro compromiso compartido para preservar y revitalizar las tradiciones que forman parte de la identidad de nuestras comunidades. El Valle de San Francisco, que abarca los municipios de Villa de Reyes y San Felipe, tiene una rica historia vitivinícola que se remonta al siglo XVIII. Durante esa época, el valle se convirtió en un centro importante de producción vinícola, dejando una huella profunda en nuestra identidad cultural. El vino no solo fue parte esencial de la vida cotidiana de nuestros antepasados, sino que también desempeñó un papel crucial en el desarrollo económico de la región, conectando nuestras tierras con otras partes del país y del mundo. Este legado sigue vivo en nuestras tradiciones, costumbres y sobre todo en el paisaje cultural que nos rodea. Nos complace enormemente contar con la presencia de distinguidos expertos que nos llevarán a través de un fascinante recorrido por la historia y evolución de la vitivinicultura en el Valle de San Francisco. Su conocimiento nos permitirá comprender mejor la importancia histórica de esta actividad en la región, así como su impacto en el desarrollo social, económico y cultural. Este conversatorio no solo es una oportunidad para aprender, sino también para inspirarnos y proyectar un futuro en el que aprovechemos al máximo el legado transmitido por generaciones. Agradecemos profundamente el esfuerzo y la participación entusiasta de todos los presentes, quienes, sin duda, enriquecerán el diálogo y permitirán que este encuentro sea una experiencia significativa. El intercambio de ideas y conocimientos será clave para seguir impulsando la revitalización de esta noble tradición y para diseñar estrategias que favorezcan el crecimiento sostenible de nuestra región. Es fundamental que reconozcamos el valor no solo económico, sino también cultural y social de la vitivinicultura, como parte del esfuerzo integral para fomentar el turismo y el desarrollo local. El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, bajo el liderazgo del licenciado Ricardo Gallardo Cardona, ha reafirmado su compromiso con iniciativas que promuevan y fortalezcan el legado histórico de nuestra región. Esto incluye no solo la promoción de nuestro patrimonio cultural, sino también la implementación de políticas públicas que impulsen el crecimiento económico a través de sectores estratégicos como el turismo y la industria vitivinícola. Estamos convencidos de que con eventos como este conversatorio damos un paso firme hacia la consolidación de San Luis Potosí como un destino turístico y cultural de primer nivel. Les invito a disfrutar plenamente el conversatorio, confiado en que será una experiencia enriquecedora e inspiradora para todos. Será un espacio para intercambio de ideas, fortalecimiento de nuestra identidad regional y la construcción de un futuro más próspero para nuestras comunidades. Hoy más que nunca, debemos mirar hacia el futuro con optimismo y determinación, conscientes de que en nuestras raíces históricas encontramos las claves para enfrentar los desafíos del presente y aprovechar las oportunidades del mañana. Una vez más, bienvenidos, que este conversatorio marque el inicio de nuevas y valiosas iniciativas para seguir inscribiendo la historia del Valle de San Francisco y con ello de todo San Luis Potosí. Muchas gracias. Gracias, director, porque justamente de eso se trata y ese es el objetivo de este conversatorio, que no solo sea una remembranza de la historia, sino la posibilidad de seguir escribiendo la historia, de seguir construyendo y de seguir abonando, pero además también de generar
esta tradición que prevalezca a lo largo de las generaciones. Y en eso están jugando un papel importantísimo nuestros ponentes, quienes han organizado este conversatorio, que también queremos agradecer a ellos, pero la academia particularmente, y agradezco la representación del Colegio de San Luis, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de diferentes centros multidisciplinarios que han estado contribuyendo justamente no solo en la recopilación histórica, sino también en los esfuerzos por mantener viva la vitivinicultura en San Luis Potosí, que por cierto tiene raíces históricas que remontan a siglos atrás. Incluso tengo entendido antes de la fundación de San Luis Potosí como tal, ya hay algunos antecedentes, así de valioso es para San Luis Potosí. Pero creo que qué mejor que nuestros ponentes para que hablen de ello, quienes han llevado a cabo investigaciones al respecto. Quiero comenzar presentando al doctor Sergio Cañedo, investigador del Colegio de San Luis. Lo recibimos con un muy fuerte aplauso. También está con nosotros Cristóbal Martínez Maya, cronista de Villa de Reyes. Bienvenido. Y la maestra María de los Remedios Pérez Zamora, investigadora jubilada de la Facultad de Ciencias. Bienvenida. Quiero comenzar platicando este conversatorio con el doctor Sergio Cañedo, investigador del Colegio de San Luis, y les voy a platicar un poco, apenas una probadita de todo su trabajo. Él es doctor en Historia por la Universidad de California, San Diego, con especialidad en Historia de los Estados Unidos. Se ha desempeñado como profesor investigador en el Colegio de San Luis desde su fundación allá por 1997. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cada vez más difícil ser parte de ese sistema, y él lo es. Ha publicado diversos artículos y capítulos en libros muy valiosos, pero yo quiero destacar esta mañana el de Próxima Aparición, que es el libro coordinado por el doctor Juan Ortiz Escamilla, El Patrimonio Histórico del Estado de San Luis Potosí, el cual forma parte de los resultados de un proyecto interinstitucional y multidisciplinario cuyo objetivo fue el estudio, diagnóstico y la generación de propuestas para la conservación y difusión de los del patrimonio histórico y cultural y natural del Estado de San Luis Potosí. Y en este libro el doctor colabora con el capítulo en busca de la memoria etnológica, el vino potosino, patrimonio histórico con futuro. Es miembro de organizaciones académicas nacionales e internacionales. Es un investigador muy destacado y hoy se ha tomado el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Te dejo los micrófonos. Doctora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes ya a todos ustedes. Quisiera iniciar agradeciendo y felicitando a los organizadores de esta actividad, sobre todo la idea de tener un conversatorio respecto a esta cuestión, básicamente el que ha estado, digamos, de moda recientemente, pero que no es la única época en la que ha estado de moda, es decir, no es algo realmente nuevo, ha tenido diferentes etapas y tenemos aquí a Remy Marx, quien ha sido constante en mantener esta tradición del vino durante, vamos a pensar, desde la década de los 80 hasta la fecha, ¿no? Entonces, es uno de los ejemplos que tenemos para esto. Y Cristóbal, que ha estado también tomando conocimiento y que sabe sobre esta cuestión del vino en el Valle de San Francisco, a quienes también yo les agradezco, porque yo lo que voy haciendo es siguiendo la huella que ellos ya han ido dejando marcada respecto a la tradición de la vitivinicultura en San Luis Potosí. Como les comentaba Erika, yo realmente baso mi comentario el día de hoy en un capítulo de un libro de un proyecto muy grande que coordinamos el doctor Juan Ortiz, que es profesor investigador y secretario académico de la Universidad Veracruzana, y que está próximo a salir. Son 3 grandes volúmenes donde participan más de 50 investigadores, y tenemos ahí 3 estudios que yo he dicho como la colección de la memoria etílica potosina. Tenemos un estudio sobre el pulque, un estudio sobre el mezcal y este estudio sobre el vino. Mi estudio está basado fundamentalmente en fuentes primarias históricas, y yo lo nombré En busca de la memoria etnológica, el vino potosino, patrimonio histórico con futuro, en torno a la cuestión de que es buscar un elemento para poderlo considerar también como un patrimonio cultural y material, ¿no? Pero hay elementos materiales, como vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces tenemos esta combinación. Entonces, nuevamente un agradecimiento a las instituciones, saludo a las autoridades de Villa de Reyes, muy importante es su presencia, y a las autoridades de San Luis Potosí, así como
amigos de las cámaras empresariales. Bueno, lo primero que me voy a levantar, un poco más fácil. Lo primero que les quiero comentar es un contexto. El contexto es el cómo llego yo a entender la cuestión de la producción de la vitivinícola en San Luis Potosí. El primer elemento que yo les quiero decir como contexto es que tenemos dos espacios, un espacio al norte de la ciudad y otro espacio al sur de la ciudad de San Luis Potosí. El del sur es el más antiguo, es el que correspondería propiamente al desarrollo en Villa de Reyes, o originalmente Valle de San Francisco. Y el otro espacio dentro de ahí mismo correspondería a la labor del río. Estas son, digamos, las tres haciendas de las cuales hay documentos que nos refieren la presencia de la vitivinicultura. El rastro más antiguo, el siguiente por favor, lo podría tener yo ubicado en esta región hacia principios del siglo XVIII, pero ese es el dato que conocemos en este momento. Probablemente haya alguna otra referencia anterior. Los nuevos estudios pueden demostrarnos que pudo haber surgido, que haya habido presencia de producción de vino antes de las primeras 2 décadas del siglo, 3 décadas del siglo XVIII, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que les ejemplifico también en esta sombra es, digamos, para dar la idea de lo que es el Valle de San Francisco. La consideración es que a la fecha tenemos una línea que divide a los estados de San Luis Potosí y al de Guanajuato, una línea que finalmente se determina en la conformación de los estados a partir de 1824. Pero lo importante para nosotros es que es un área ecológica, un área cultural que realmente comparten tanto esta región de Guanajuato, que es Jaral de Berre, ¿sí?, y las haciendas de Valle de San Francisco. Entonces, en ese sentido, lo que yo refiero es el Valle de San Francisco y las haciendas del Valle de San Francisco como los lugares en donde inicia la producción de la vitivinicultura, ¿no? Entonces, no pensándolo en las divisiones territoriales políticas actuales. Para ustedes los alcaldes es importante, ¿verdad?, porque defiende su soberanía municipal, ¿no?, sus propios también los obtiene de este lado, ¿no? Pero sí es importante aclararlo, porque para los términos de la época, antes de la formación de los estados federales como los conocemos, realmente será fundamental. Entonces tenemos esta región, la que sigue por favor. Bueno, tenemos otra región que es hacia el norte de la capital, que corresponde en el altiplano potosino, que es en las haciendas de Punteros y en varios ejidos en Villa de Guadalupe, Guadalcázar y Arista. Esta producción de vino que se va a dar es propiamente ya para el siglo XX. Lo que les expliqué anteriormente es antes, ¿sí?, es antes del siglo XX, es para el siglo XIX, siglo XVIII, pero continuará durante el siglo XX, ¿sí? Pero luego vamos a cambiar y surgirán también aquí en varios lugares. Remy, ella ya ha trabajado muy bien a detalle estos espacios, estos ejidos en estas regiones durante la década de los 80 y de los 90, ¿no? Y también al norte de la capital tenemos otra parte de producción que es en Soledad. Ustedes los viñedos que ubican lo conocen cuando van para el aeropuerto, ahí los van a encontrar, y algunos de ellos son también de mediados del siglo XX. Aquí los van a ver, aquí están los ejidos, Conejillos, San José Punteros, Don Diego, y estos otros ejidos que están en esta zona de Villa de Guadalupe, y aquí está la carretera, esta es la carretera 57, ¿no? Y aquí tenemos un emprendimiento muy interesante que hubo de las granjas productivas potosinas, y que también se conoció también como viñedos potosinos, que a lo mejor algunos de ustedes fueron socios o accionistas de esta empresa, ¿no? Y que fue un emprendimiento del maestro Benito Solís Luna, que a lo mejor algunos leyeron sus libros de texto. Ya en Tijuana platiqué sobre esto y sí había 2 alumnos de él, por lo menos en sus libros. El siguiente, por favor. Bueno, entonces tengo aquí el caso el más, digamos, que ubico yo como más antiguo,
es Viña Cordelia, en esta parte cerca del aeropuerto. La siguiente. Bueno, entonces, ¿cuál es la referencia que yo tengo para poder decir que la vitivinicultura potosina surge en el Valle de San Francisco? Mi primera referencia es la de Villaseñor y Sánchez. José Antonio Villaseñor y Sánchez, ¿sí?, que además era potosino, era un cosmógrafo, geógrafo, historiador, y entonces lo que hace él es describir este territorio, ¿no? Tengo otras tres más. Hay un juicio contra Manuel de la Gándara, propietario de Almedos, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Otra referencia es las estadísticas de 1826 y 1840 y los datos de Jean-Louis Berlandier y Rafael Chauvet sobre una descripción que hacen en 1827. Ellos son miembros de la Comisión de Límites y van deslindando tierras y deslindando los límites que ustedes conocen de algunos de los estados, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, la primera referencia dice José Antonio Villaseñor y Sánchez que en su libro Teatro Americano, él dice: su comercio del Valle de San Francisco es el de las crías de ganado mayor y menor, y el de las semillas que producen las haciendas de labor que pueblan el valle, en que hay también unas viñas de cuyas uvas hacen buenos vinos y aguardiente. Lo mismo sucede con las que se benefician en las cercanías de la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, aquí por eso les digo, sabemos que estamos en el Valle de San Francisco, pero él refiere a algunas de las cercanías de San Luis, no precisa más, pero podrían ser las mismas haciendas que están en el camino hacia San Luis Potosí, sí, lo que ahora conocemos Pardo, Jesús María. No sé si en La Pila o algún otro lugar acá, Sauceda, hubiera habido producción, es probable, ¿verdad? Pero las que realmente refieren ellos, refiere Villaseñor y Sánchez, son estas. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente referencia que tengo es el juicio que emprenden en contra de Manuel de la Gándara. Manuel de la Gándara, ustedes lo deben de conocer, lo deben de ubicar, porque era pariente, bueno, era como cuñado de Calleja, si me no recuerdo, ser cuñado. Su hermana casa con Calleja, ¿no? Entonces, si es que no sé, es que no recuerdo la genealogía. Pero bueno, Manuel de la Gándara en 1803 se enfrenta a un juicio, y en ese juicio lo que hacen es que es señalado por producir y vender vino, porque hay un decreto real en el cual se prohíbe la producción de vino. Múltiples son las razones por las cuales la corona lo prohíbe, ¿sí? Pero fundamentalmente aquí lo que importa es que aparecen los datos de que había producción de vino en las propiedades de Manuel de la Gándara, que en ese caso era la hacienda de Bledos, que era el propietario en esos años. Y entonces, ¿qué dice él? Que cuando se sembraron las plantas y que para 1803 había 20,000 en una proporción, es la otra medida, una medida antigua, yo la transformo en hectáreas, 20,000 plantas en 3 hectáreas. Entonces dice, se ignoraba la existencia de la prohibición para el cultivo del vino. O sea, es decir, pues ya estaban ahí, ¿no? Ya estaban sembradas, no había prohibición. Entonces, pues yo lo que estoy haciendo es la producción de vino como estaba acostumbrado, y como estaba acostumbrado desde principios del siglo XVIII, ¿sí? Bueno, entonces el vino que fabricaba era para el uso de su casa, para él, pero también lo vendía en Zacatecas y en Guanajuato. ¿Por qué lo vendía en Zacatecas y en Guanajuato? Porque abastecían los centros mineros. Mucho del vino era para los centros mineros, ¿sí? Entonces, él utilizaba además para el uso del cáliz en el santo sacrificio de la misa. Es decir, echaba por delante que para la misa necesitaban el vino. La siguiente, por favor. Bueno, el otro dato es la estadística de 1826. México, como ustedes lo conocen, bueno, sin la mitad del territorio, ¿no? Más de la mitad del territorio, más bien, surge en 1824. En 1825 el Congreso Estatal ordena la elaboración de un censo, una estadística para conocer qué es lo que hay. Tienen muchos problemas, levantan los datos en 1826, y entonces lo que se dan cuenta en la estadística, aquí es bien interesante, y es así un mensaje para la autoridad municipal, porque resulta que al pedir los datos
a los propietarios de las haciendas no los proporcionan completos ni correctamente, se los dan a medias o no los dan. Entonces el alcalde de Valle de San Francisco se percata de eso cuando recibe la información y dice, no, pero ¿cómo si yo sé que ahí producen harto vino, yo sé que ahí hay huertas y no están registradas en el documento que llenaban los propietarios, ¿no? Entonces él va, verifica y asienta en el documento de que existen allí en varias de las haciendas huertas con vid, y existen además fábricas de vino de caldos de tinto blanco, pero además que había de una fábrica para el vino y además había para el mezcal, ¿no? Así que ahorita regresamos a esto. Bueno, el siguiente es el que corresponde a Berlandier y Chauvel, quienes vienen de Jaral de Berre caminando y van a entrar a Valle de San Francisco para después seguir hacia San Luis y de ahí van a seguir hacia el norte. Entonces ellos llegan a Valle de San Francisco el 2 de diciembre de 1827 y señalan en su diario de viaje que la parra ha merecido la atención de los agricultores y cada año se aumenta un poco su cultivo y la cantidad de vino que se fabrica en este pueblo. Es decir, vuelven a ratificar el dato. Y podríamos regresar al anterior. Y en 1840, 13 años después, el propietario de la hacienda de Bledos, Marcelino Martínez, que la compró de la Gándara, informa que tenía una huerta provista de árboles frutales propios del país frío, pero particularmente se cultiva en ella la viña, que da sus 80 a 100 barriles de vino dulce y clarete anuales y 20 o 30 barriles de aguardiente. Se calculaba que en 2 años más se iba a tener una producción de 300 barriles, es decir, está la producción creciendo. ¿Sí? La siguiente, por favor. La que le sigue. Ok, muy bien. Voy a ir cerrando. Aquí lo que les pongo yo es otro elemento de la importancia que tiene el Valle de San Francisco. Estos datos que yo les estoy proporcionando son fundamentalmente siglo XVIII, siglo XIX. ¿Sí? Para finales del siglo XIX, la hacienda de Bledos pasa a ser propiedad de la familia Ipiña. Entonces, Encarnación Ipiña va a desarrollar varias infraestructura fundamentalmente orientada a la producción de vino. ¿Qué es lo que hace? Él tenía muchísimo interés en la producción de vino. Entonces lo que hace es que manda a construir una presa. Esta es la presa de las Golondrinas. Le agradezco a Cristóbal la gentileza de haberme llevado a este lugar. Sin él no hubiera sido posible, ¿verdad? Entonces fuimos a la presa de las Golondrinas porque él la construye, pero no la alcanza a ver terminada. Él muere antes de que sea terminada. Pero su idea, y deja en sus memorias deja escrito que él tiene certeza de que lo que ya tienen sembrado de vid se va a regar propiamente ya y debidamente con esto y se incrementará la producción. ¿Sí? Aquí tenemos los emparrados en la hacienda de Bledos, hace referencia, la confirmaba Cristóbal, de 1950, que es esta misma imagen que ven aquí, es esta que está aquí, y esta es una imagen de hace un año y medio. ¿Sí? Ya queda muy poco de ese patrimonio material. La siguiente, bueno, muy bien, entonces aquí nada más les pongo que como referencia Encarnación Ipiña, en su gran interés por la producción de vino, deja unos apuntes para la fabricación de vino en esta hacienda, que es la hacienda de Bledos, y ahí se puede saber qué es lo que le está pasando en el proceso de la producción, o sea, desde plantarlos, ¿sí? Los sarmientos, el proceso de cuidarlos, la cosecha, qué es lo que le pasa en el proceso de vinificación, etc. Y ahí están varias de las etiquetas que tuvo la hacienda de Bledos hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde mantuvieron una producción hasta más o menos 1930, si mal no recuerdo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, para cerrar, la pregunta es, ¿el origen de la vitivinicultura potosina está en el Valle de San Francisco? Pues podríamos decir que sí, ahorita,
podríamos decir que sí. A lo mejor surge en otro lado alguna otra referencia, pero muy probablemente no obtendrá la cantidad, la fuerza y el impacto que tiene en ese momento, ¿no? Tenemos elementos para considerar la presencia de patrimonio material o inmaterial y que hay que rescatar, proteger y divulgar. Pues sí, de hecho aquí están viendo lo que había en 1950 y les mostré la foto de lo que hay actualmente, ¿no? Se está perdiendo, pero hay algunos otros tantos más elementos, sobre todo de obra hidráulica, que se desarrolla para la producción del vino, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, retomo para cerrar, fundamentalmente lo siguiente. Tenemos entonces, en la parte norte, ¿sí? Voy a volver de nuevo al contexto general. En la parte norte de la ciudad tenemos entonces estos momentos en donde la hacienda de Punteros en Salinas empieza a producir champán. Tenemos el apoyo de empresarios y ejidos productores en las décadas de 1960 a 1980, las granjas productivas potosinas, los viñedos potosinos, y hasta ahí tenemos más o menos hasta la década de los 80. ¿Sí? Posterior a ello, los nuevos emprendimientos van a ser Cava Quintanilla, Pozo de Luna, Viña Cordera antes que ellos, Bodega 1881 y Parras del Altiplano. Eso es lo que realmente ya conocemos actualmente. Y vuelve la vitivinicultura al Valle de San Francisco, con dos emprendimientos. El primero, que es Vinos Guanamé, que es el más antiguo, que no importa que no sea en tierras de San Luis, para mí, ¿verdad? Para mí, porque es el mismo nicho, el mismo espacio ecológico, ¿sí? Es el espacio ecológico del Valle de San Francisco, ¿sí? Aunque nos divide ahí una línea imaginaria, ¿verdad?, que se vuelve real para muchas cosas. Y tenemos un nuevo emprendimiento más reciente, ¿verdad?, que es Casa Fronda, ¿no? Entonces es donde tenemos realmente un resurgimiento de la vitivinicultura en el Valle de San Francisco. Entonces, por último, con esto cierro. La siguiente, por favor. Aquí están representados básicamente los morados, las botellitas moradas son los recientes, los actuales que ustedes conocen, y los otros son los anteriores, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, no se alcanza a ver, esta media oscura, pero nada más para que se den una idea, con esto ya termino. Esta gráfica lo que nos presenta es del año de 1980 al año 2022. Nos presenta las hectáreas sembradas y cosechadas de uva en San Luis Potosí. El boom registrado es entre 1980 y 1990, cuando se llega a tener casi 900 hectáreas sembradas, ¿sí?, de las cuales se cosechan aproximadamente 700. Es un boom que hay ahí, ¿sí? Esto viene originalmente de un impulso de la década de los 60, se viene empujándose desde los 60, 70 para tener esta producción, pero cae, se pierde la producción, se mantiene muy mediocre durante todos esos años, hasta que en 2013 empieza a volver a crecer, pero se ha mantenido o no ha superado las 120, 140 hectáreas de producción de vino. Entonces, es, digamos, para que tengan una idea global de lo que estamos hablando cuando si quieren pensar el caso más cercano, a lo mejor Querétaro, ellos quizá andan, si nosotros andamos en 140, Querétaro andará alrededor de las 2.000, 3.000 hectáreas, entonces que me estoy quedando corto, ¿sí? No les quiero mencionar lo que se produce, por ejemplo, en Baja California, ¿no? O sea, es una dimensión mucho mayor, pero eso no quiere decir que nosotros podamos tener oportunidades para poder empezar a levantar una curva como la que teníamos en la década de los 80. Muy bien, con eso termino y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Tremendamente interesante cómo de ser una actividad de intercambio comercial se convierte en una actividad casi ilícita, y luego viene este proceso de formalización, de reconocimiento de que se trata de una actividad económica, pero como lo decías, también social, también cultural, también de tradición. Y justo vamos a esa parte, y por eso quiero agradecer y aprovechar este momento para reconocer el trabajo y que estén con nosotros esta tarde los propietarios de las haciendas ubicadas en el Valle de San Francisco. Francisco Solís, propietario de la hacienda Gogorrón, gracias por estar con nosotros.
Gracias a todos los propietarios de las haciendas, pero también gracias a quienes están haciendo un trabajo porque este sector vitivinícola se mantenga vivo y pujante. Agradezco a Cintia Pérez, accionista de Casa Fronda y especialista en vino, que esté con nosotros. Gracias. También a Elías Torres Sandoval, presidente del Consejo de Administración de Bodegas Guanabé. Gracias. Hablemos justamente pues, de este impacto social, de lo que se ha construido y de cómo se ha vuelto, incluso más allá de una actividad económica, una tradición y una conformación de identidad. Y es momento de dar la palabra a Cristóbal Martínez Maya, cronista de Villa de Reyes. Desde 1988 ha dedicado parte de su tiempo a investigar la historia del Valle de San Francisco. Fue llamado a integrar el Comité Pro Celebración de los 400 años de fundación del municipio de Villa de Reyes, y en los preparativos tuvo, según nos dijeron, un muy feliz reencuentro con un viejo maestro de sus años de seminarista, el presbítero, el licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga. De su mano se adentró en los archivos parroquiales de su tierra e incontables títulos que le ha tocado consultar. Gracias a esa guía ha logrado tejer la historia de Villa de Reyes y de la región en general. Cristóbal Martínez Maya es actualmente el cronista del municipio de Villa de Reyes. Además es miembro del Consejo de la Crónica de los Municipios del Estado de San Luis Potosí y es orgullosamente también, esto hay que decirlo, quinta generación de panaderos, así que conoce bien este tema de las tradiciones. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Yo quiero invitarlos a un recorrido por el único camino que hay al Valle de San Francisco, por el ramal del Camino Real de la Tierra Adentro. En su tramo, San Luis Potosí, Valle de San Francisco, Villa de San Felipe. Esta ruta no es más que la que trazaron los pueblos primitivos que se asentaron en el Valle de Bledos, en el Valle de San Francisco y en el Tangamanga. Bien, vamos a iniciar nuestro camino ahí donde el Templo de la Merced. Tomemos rumbo al Templo de San Sebastián y de ahí rumbo a la calle Fleming. Ya estamos pisando el Camino Real. Pronto vamos a llegar a la Hacienda de Arroyos. Pasando la Hacienda de Arroyos vamos a encontrar un empedrado y un puente. Y paso más adelante, un milladero. Hay reseñados varios sitios como este, que interpretamos por milladero aquel lugar en donde los andantes se detienen a encomendar su vida, porque están adentrándose en tierra de chichimecas, en tierra de guerra. Bien, dejemos atrás Arroyos, lleguemos al Ojo de Gato. Ahí nos vamos a encontrar vestigios de 2 mesones y de 2 aguajes. Y sigamos nuestro camino para llegar a la Hacienda de Jesús María. Aquellas tierras que mediante algunas composiciones amplió Octaviano Cabrera Lacabex. Esas composiciones consistieron en adquirir tierras del Marquesado del Jaral, el rancho de Rodrigo, de la hacienda de Laguna de San Vicente, casi la totalidad de las tierras. A los Flores de Pardo también les compró terrenos, igualmente a la hacienda de La Pila. Pero prosigamos porque tenemos poco tiempo. Bien, hoy día conocemos todo el mundo la termoeléctrica de Villa de Reyes. Ahí hay un paso a desnivel, justo bajo ese puente, el Camino Real. Y ya estamos pisando las tierras de la hacienda de Gogorrón. Saludos, don Paco. Ahí, en la puerta de Gogorrón, un puente en medio de un llano. Y nos preguntamos, un puente de estas características, un puente de 3 ojos, ¿para qué? ¿Para qué si no tenemos una corriente, no hay señales de corrientes permanentes? Pero investigamos y nos enteramos
que en tiempos de Muriedas ahí se construyó un embalse, una represa. Y sigamos avanzando. Antes de llegar al pueblo nos vamos a encontrar con unas lumbreras. Las lumbreras corresponden a un acueducto subterráneo de casi 7 kilómetros que hubo desde la cabecera municipal hasta la hacienda de Gogorra. ¿Para qué? Pues para llevar agua a los cultivos, para llevar agua a la hidroeléctrica. Todos sabemos de Electramanuela, pero poco sabemos, o pocas evidencias tenemos de que en el casco de la hacienda hubo otra hidroeléctrica con la que movió Muriedas su fábrica textilera. Dejemos atrás Gogorrón y entremos en Villa de Reyes, en el Valle de San Francisco. La calle Real cruza toda la población, de oriente a poniente, y a poco andar vamos a llegar a la Plaza Mayor, la plaza circundada por el templo parroquial, obra comenzada en el año 1600, en la que participa en su construcción entre 1735 y 1750 José Lorenzo de los Ángeles, el artífice de la joya del barroco potosino, del Templo del Carmen. Está la evidencia en libros de parroquia de que Fray Nicolás de Jesús María visita la villa, le pide al cura en turno, Antonio Domingo Maldonado Zapata, por cierto, le pide que le preste a su albañil para que venga a trabajar acá. Pero no estamos hablando de albañilería. Sigamos recorriendo nuestro centro histórico. Junto al templo, la Casa del Diezmo. Aquí vale la pena hacer una referencia. En el diezmatorio hay evidencia de que Juan de Zavala en el año de 1634 paga 10,000 cabezas de ganado mayor por diezmo. Esa es la riqueza que aporta el Valle de San Francisco en aquella época. Juan de Zavala era uno de los 12 hacendados que se habían asentado en el valle. Hablamos de riqueza, pero ahora hablemos de cuánto consumen esas N cabezas de ganado de los agostaderos, de los potreros de la villa. Junto a la Casa del Diezmo, las casas consistoriales, la sede del poder civil. Cierra el conjunto en la zona oriente la Casa de las Recogidas, y una de las, hoy Palacio Municipal por cierto, y una de las propiedades que tuvo Juan de Zavala en la villa del Valle de San Francisco. Se mantiene en pie, en muy buen estado, bastante alterado, el único fuerte de este camino en suelo potosino, el presidio del Valle de San Francisco. Hay otros, están de Bocas, pero este es otro, es el camino del reino de la Nueva Galicia. Bien, lo cierto es que en Villa de Reyes mantiene en muy buen estado esa finca, iniciada su construcción en 1568. Seguirán otras fincas de particulares y adornarán la plaza una serie de soportales. Pero no venimos a hablar de soportales, ahora queremos hablar de vinos. Pero si no aprovecho este momento para presumir mi pueblo, si no aprovecho este momento para provocar una ruta del vino por Villa de Reyes, entonces ¿cuándo? Aquí está el presidente municipal electo. Aquí está, déjenme decirlo así, la mano que mece la cola. Bien, dejemos Villa de Reyes, sigamos por la calle Real. Un par de guardacantones nos van a señalar una línea, un camino troncal. Si observamos el espacio, una cadena de estos mogotes o guardacantones, propiamente dicho, nos señalan el camino
Viejo a Guanajuato, que sale de Villa de Reyes junto con el camino a Guadalajara. Cruzará el puerto del Cerro de la Colmena, bajará al llano y se va a separar el de Guadalajara para adentrarse por la cañada de Calderón y llevarnos a la planicie de Bledos y de ahí al Fuerte de los Abuelos. Pero nosotros vamos a Bledos. Bien, continuamos, subimos la cuesta de la Puerta Blanca y recreamos la mirada contemplando el casco y la capilla de la hacienda de la Ventilla, en la que hace rato hicimos algunas referencias. A poco andar vamos a tener, desde la loma vamos a tener a la vista la capilla de San Cristóbal de Carranco. Todo el mundo la conoce por Carranco, pero se llama San Cristóbal de Carranco. En algún lugar tenían que inmortalizar mi nombre, ¿no? Bien, esa capilla sabemos que la construye el intendente de San Luis, don Felipe Cler, aquel que diseñó este edificio, aquel que diseñó la fachada del Santuario de Guadalupe. La hacienda de Carranco contó en su momento con la infraestructura para la molienda y afine de metales que traían de Cerro de San Pedro y que traían de Pino, Zacatecas. Se dice que era tecnología de punta la que ahí se instaló. Pero ya llegamos a Bledos. Cruzamos el arroyo de los Bledos y para nuestra sorpresa, un bosque de sauces, un bosque de nopales arborescentes, un bosque de sabinos. Estamos prácticamente en el corazón de la gran Chichimeca. Leemos crónicas de la conquista de estas tierras y sabemos que los nopales arborescentes fueron en la custodia, el resguardo, el sitio donde el natural se defendió de lo que le venían a hacer, solamente quitarle su tierra. Bien, ya que estamos en Bledos, estamos a tiro de piedra del lugar, del sitio que nos trajo a esta charla. Estamos por entrar a la Huerta Grande, un sitio que originalmente se conoció como la Hacienda Vieja y que compra Bledos allá por el año de 1613. Ahí, en la Huerta Grande, el licenciado Francisco Guerrero, en 1709, va a iniciar el cultivo de la vid, obviamente la producción de vinos. Van a pasar los tiempos y en 1733 el alguacil mayor de la Ciudad de México, el regidor perpetuo de la ciudad de San Luis Potosí, el gran benefactor de los frailes carmelitas, don Francisco de Villanueva y Velasco, va a comprar Bledos. La va a heredar a su sobrino Manuel de la Sierra. Manuel de la Sierra va a incrementar la producción de vid. Para ello va a construir un sistema de retención y conducción de agua. De Manuel de la Sierra va a pasar a su hija y a su sobrina. Su sobrina estaba casada con Manuel de la Gándara y Manuel de la Gándara va a continuar incrementando la producción de vinos en Bledos. A grado tal de que en 1803 Manuel de la Gándara enfrenta una denuncia porque ha rebasado los límites permitidos de producción de vino. ¿Cuáles eran los límites permitidos? Los límites los marcaba el mercado.
el que no se obstruyera, el que no se afectara los vinos que venían de España. Bien, Manuel de la Gándara en su defensa argumenta que él solamente produce para consumo de su casa y para uso del altar, y que comercializa en Guadalajara, en Zacatecas y en otros sitios. Y declara que en sus 2 huertas tiene plantadas 20,000 cepas. Manuel de la Gándara es el tío de María Francisca Sales de la Gándara y Cardona, nuestra virreina potosina, nuestra virreina mexicana. Pero de eso platicamos otro día, cuando nos acompañe la Ana Goya, ¿no? Bien, de Manuel de la Gándara van a venir 2 generaciones más y va a comprar don José Encarnación y Piña en el año de 1833. José Encarnación y Piña encuentra en los inventarios de Bledos que se producen 100 barriles de vino tinto por cosecha. Él hace sus prospecciones para garantizar su inversión y considera que en 2 años va a triplicar esa producción, lo cual logra, y va a venir un gran auge en la producción de este vino en Bledos. Para sacar su producto al mercado, construye a bordo de la vía férrea México-Laredo una bodega en la estación Villa de Reyes o en la estación Palomas. Los vestigios de esa bodega ahí están. Me tocó en suerte conocer a Antonio Anguiano, el Nocleto, y él me platicaba que su padre era el carrero de la hacienda de Bledos y que por lo menos hacía 3 viajes a la semana para llevar diversos productos, obviamente, entre ellos el vino tinto de Bledos. Pero vendrá el agrarismo, se entregarán las tierras a los ejidos y se va a perder esa infraestructura productiva. En mi Valle de San Francisco, hace 100 años, Sidronio García Ayala hizo una plantación de vides y estuvo explotando las mismas. Él comercializaba un vino que todavía por los 60s llegamos a degustar. El vino es un vino tinto proveniente de los viñedos San José. Hoy Villa de Reyes tiene una promesa más con Casa Rota. ¿Es cuánto? Muchas gracias, cronista. Gracias por el recorrido histórico, pero además el recorrido territorial. Qué forma de llevarnos. Pero yo puedo imaginar perfecto el recorrido por Villa de Reyes. Te agradezco mucho. Gracias por brindarnos esa experiencia en esta tarde y compartirla con nosotros. Y qué bueno que aprovechaste para además promover a Villa de Reyes, porque está también con nosotros aquí la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo, que aunque es diputada saliente, bueno, pues ahí va a poder dejar una tareita pendiente, porque también el aspecto turístico, este recorrido por el que nos guiaste, tiene un enorme potencial para recibir visitantes y para detonar al municipio de Villa de Reyes. Muchas gracias, cronista. Yo quiero decir que si vienes a hacer turismo en San Luis y buscas edificios de la colonia, no puedes dejar de ir a Villa de Reyes. Allá los esperamos. Gracias, cronista. Vaya cronista que tiene en Villa de Reyes, ¿eh? Vaya tesoro y vaya joya, ¿eh? Digo, yo conozco bien Villa de Reyes, pero estoy segura que la gente que está aquí, que tal vez nunca ha visitado Villa de Reyes, se lo pudo imaginar tal cual nos fue llevando. Muchas gracias, qué buena experiencia. Pero si nos quedáramos con eso, serían historias, un acervo cultural que está ahí, pero que ha trascendido, porque ha habido esfuerzos muy importantes por mantenerlo con vida, por rescatarlo. Lamentablemente no ha habido, como digamos, esta línea continua, pero sí muchos esfuerzos, como el que estamos atestiguando en estos momentos, desde la academia, desde la iniciativa privada, desde la sociedad,
por impulsar la vitivinicultura en San Luis Potosí. Y toca el turno precisamente de escuchar a la maestra María de los Remedios Pérez Zamora, investigadora jubilada en la Facultad de Ciencias Químicas. Ella es egresada de la licenciatura en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Obtuvo la maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Obtuvo el diploma de alta especialización en viticultura y enología por el Instituto de Investigaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura en Madrid, España. Ella ha asistido a un montón de cursos que tienen que ver con el tema. Voy a nombrar algunos, espero que me excuses de no nombrarlos todos porque nos llevaríamos aquí toda la vida. Curso en Evaluación Sensorial de Vinos de Mesa de la Universidad Iberoamericana, Curso Superior Internacional de Viticultura y Enología en Climas Cálidos en Jerez de la Frontera, curso de posgrado en Cata de Vinos en la Universidad Politécnica de Madrid, curso de Análisis Sensorial de la Unión Española de Catadores en Madrid. Es profesora investigadora de nivel 6 en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, responsable de los proyectos de investigación en enología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma, es organizadora y profesora de los cursos Nacional de Enología, que también organiza la universidad, pero también la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es coordinadora y profesora de los cursos de evaluación sensorial de vinos de mesa de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma. Una vida dedicada a este tema. Adelante, maestra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Hablar de vinos, pensar en el vino, pensar en la vitivinicultura, realmente es muy interesante y en lo que a mí respecta, pues nos ocupó bastante tiempo, 2 décadas, ahí en la Facultad de Ciencias Químicas. Bien, realmente la plática de hoy es parte de la historia, puesto que la universidad ha trabajado en un reflejo ante la sociedad. Entonces vemos ahí que el programa, nosotros empezamos con la idea de llevar la agroindustria al campo. O sea, la universidad tiene un papel importante en la sociedad. Entonces, estimular la agroindustria, no estar dentro de únicamente de los salones de investigación o del laboratorio de investigación, sino hacer que las cosas giren, que siga, que se mueva el entorno y sobre todo si hay vía económica, desde luego mucho mejor. ¿Por qué? Porque en los proyectos nosotros siempre decíamos, en nuestros proyectos de investigación, es que cuando la sociedad, cuando los campesinos, cuando la gente en el campo reconoce su suelo, le da para sustentarse, no tiene por qué emigrar a otros países, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nosotros un poco, ya en mención de Sergio, ahí esto ya no funcionó. Entonces, se inicia el estudio de la enología en la Facultad de Ciencias Químicas con los viñedos que el programa gubernamental en esa época arranca el ingeniero Félix Espinosa y planta viñedo en varios ejidos, principalmente Guadalcázar, Santa Teresa, Villa de Guadalupe, Venado, Salinas. Y nosotros realmente iniciamos los estudios en el 83 con el asunto de la maduración, seguir el proceso de maduración, que es muy importante previo a la elaboración del vino. Los proyectos de investigación, un poco antes nos formamos en los cursos en España y regresamos a iniciar los trabajos en enología en los proyectos de investigación, como establecimiento de las técnicas enológicas para las variedades de uva que produce el estado de San Luis, y entre ellos menciono también un comportamiento de la maceración carbónica, porque hay diferentes formas de elaborar vino, ¿sí? Entonces, realmente, si nosotros pensamos, nos ubicamos históricamente, en 1850 y algo, 56, Pasteur, que es el padre de la microbiología concretamente, dilucida cómo la fermentación alcohólica era llevada a cabo por levaduras y por una serie de microorganismos. Y, de hecho, los primeros institutos de enología que se crean en Montpellier son realmente del siglo pasado, todavía no tienen ni 100 años, ¿no? Andan sobre 70, 80, 70, por ahí 60 años de que empieza a arrancar el estudio de la enología. Entonces, se hace
importantísima. Ustedes recordarán el asunto de la filoxera en los viñedos europeos y que gracias a las raíces del suelo americano, las plantas de suelo americano salvan el viñedo europeo. Bueno, los proyectos de investigación que nosotros hicimos eran tenían el objetivo de, a través de las instituciones como CONACYT y como Secretaría de Educación, financiamiento para el equipamiento del laboratorio de enología en la Facultad de Química. ¿Qué dejamos ahí en este laboratorio? Pues la prensa, la estructuradora, los filtros, los recipientes para viticultores. ¿Cuáles eran también parte de estos proyectos? Era que los viticultores, ahí en los ejidos, se les diera la asesoría de elaborar su propio vino para tener ¿por qué? Porque el proceso de elaboración de vinos no es otra cosa más que el proceso de conservación de mostos de frutas. O sea, el jugo de uva se conserva en los años a través del proceso de vinificación. Bueno, las relaciones académicas que nosotros tuvimos en esa época fueron con las investigaciones agrarias en Madrid, con el Programa Universitario de Alimentación. Esto es muy interesante porque ya la UNAM, en 1986, hacía un curso que se llamaba la biotecnología y la industria vitivinícola, porque adelante de la tecnología de alimentos que estudié en los años 70, ya había más inquietud en procesos de biotecnológicos, o sea, procesos de fermentaciones y productos que se obtienen a través de ellos. Entonces, posteriormente, desde la Universidad de Cádiz, Jerez de la Frontera, la Politécnica de Madrid, la Universidad de Zacatecas, que ahí se hizo un equipo bastante interesante, y luego la Unión Española de Catadores. En Zacatecas estaba también la Universidad Autónoma de Zacatecas, el INIFAP y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Por qué? Pues porque con la gente que yo conocí en México en esa época y que estaban en el Programa Universitario de Alimentación, dije, pero si aquí no tienen no hay viñedo, vámonos a provincia, porque también esa era otra de las cosas interesantes, había que sacar de lo que había también a provincia. Y entonces Zacatecas ya estaba en el INIFAP y ya tenía un programa de desarrollo vitícola en la región. La siguiente. Bueno, los artículos y material didáctico que publicamos en esa época, pues hubo revistas especializadas, artículos en revistas especializadas, como la revista de Vitivinicultura en Madrid, bebidas mexicanas, porque ¿cuál es el papel también de nosotros? Era difundir, hacer los trabajos que se vieran en diferentes lugares. La revista Universitarios Potosinos, también producíamos también material didáctico, como elementos de enología, porque se daba un curso, estuvo dando un curso de enología a la carrera de Ingeniería en Alimentos. Y luego también parte del programa que teníamos en la universidad era dar un curso de evaluación sensorial en época de vacaciones. Bueno, la siguiente. Bueno, aquí están algunos ejemplos de las revistas de bebidas mexicanas, de vitivinicultura, de la revista de los Universitarios Potosinos. El material didáctico, evaluación sensorial de vinos de mesa, elementos de enología. Los cursos y conferencias, pues había acercamientos sobre todo con el INIFAP, con la Universidad de Zacatecas, pero también había cursos de tecnología en agroindustriales de la Facultad de Ingeniería, del cual nosotros participábamos, conferencias, cursos de evaluación, los cursos de evaluación o de cata en la Facultad de Química, y obviamente también salíamos también a los clubes a difundir el conocimiento del vino, porque realmente el apreciar el vino es tener una cultura referida, porque nosotros hablamos como el vino es un elemento cultural, y entonces de ahí es importante dar a conocer los beneficios y dar a conocer las bondades que tiene. Bueno, les decía yo a ustedes en Zacatecas, porque para esto nos llevamos el curso de México a Zacatecas y entonces ya arranca como curso nacional de enología. Sí, ahí pues trabajamos, Zacatecas en el INIFAP se hacían certámenes de concursos de vinos de los cosecheros, porque eso también es una idea muy importante.
hacer certámenes de las calidades de los vinos de cada bodega. Y estos eran cosecheros, como diríamos en otros términos. Ellos cosechaban su uva, hacían su vino y luego lo llevaban a los concursos. ¿La siguiente? Bueno, esto es sobre los cursos de evaluación que nosotros ofrecíamos en la Facultad de Química. ¿Sí? O sea, los cursos. ¿Por qué? Porque había que, en un momento dado, acercarnos hacia la sociedad, incrementar su consumo, porque también otra de las cosas importantes es que, pues, el difundir el consumo de vino, hay que aclarar de mesa, porque nosotros desafortunadamente utilizamos mucho mal el término vino y decimos, las tiendas decían a los estudiantes, dice vinos y licores, y lo que menos venden son vinos y licores, lo que venden son aguardientes. Entonces, hablando en esos términos, dábamos estos cursos que duraban una semana, en el cual en el programa primero había los mecanismos de degustación, cómo se debe de valorar el vino, etc. Bueno, así era como se montaba en los salones de degustación, los salones de cata, porque era precisamente eso, acercar a la sociedad al conocimiento y sobre todo al papel de la universidad, de los profesores hacia la sociedad. Bueno, también no parábamos en dar pláticas y dar comunicaciones a todos niveles, a las escuelas de formación profesional, o sea, gente joven en formación que tomar en cuenta que se trataba de vino, pero también, pues por ejemplo, a los museos, esto es una invitación que nos hicieron del Museo de San Miguel de Allende. Entonces dábamos, o sea, realmente esas décadas las vivimos de manera muy intensa. Bueno, hay una de las cosas importantes es que siempre tenemos que vincular el vino con los alimentos, pero no nada más combinado en plato vino, sino también como un elemento que pasa a formar parte de su elaboración, de diferentes elaboraciones. Las carnes tienen un macerado excelente en vino tinto, y bueno, claro, luego hay un vino para cada momento y otro para cada ocasión. Así, la siguiente. La combinación, por ejemplo, la siguiente. Y desde luego, pues nos da lugar a evocar buenos pensamientos, a evocar buenos deseos, ¿verdad? Como decía José Pemán, beber es todo medida, alegrar el corazón y sin perder la razón darle sentido a la vida. Muy amable, muchas gracias. Gracias, maestra. Qué pasión la que nos has compartido. Yo rescato muchas cosas de esta tarde, de este conversatorio, pero entre ellas particularmente, maestra, eres el ejemplo vivo de cómo la investigación no debe quedarse en las aulas, de cómo tiene que trascender a la sociedad para que la sociedad se apropie de ella y tenga una función práctica. Y en este tema, bueno, pues nos has invitado y nos has convocado a todos. Por cierto, de ratito hay un brindis, no se vayan. Y ya la maestra también nos va a estar compartiendo su conocimiento. Lo voy a agradecer mucho. Me quedo con varias reflexiones a reserva de lo que ustedes como ponentes quieran agregar. Primero, pues esto que planteábamos de un inicio, ¿no? De la vitivinicultura como un patrimonio histórico y cultural, pero también como un arte, como algo que estamos obligados a preservar, a conservar, pero también como una oportunidad de derrama económica, de proyección al resto del mundo. ¿Cuántas veces cuando hablamos de vinos hablamos de otras regiones, de otros países? Cuando aquí en San Luis Potosí pues tenemos tantos años de historia con este tema que podríamos estar incentivando y que podríamos estar incluso a estas alturas pues ya cultivando literalmente si hubiéramos tenido esta continuidad, si hubiéramos tenido esta articulación de esfuerzos. Hoy creo que hay una gran oportunidad porque se conjunta el esfuerzo de la iniciativa privada, la voluntad y la fe que hoy la iniciativa privada tiene en esto y la voluntad de los diferentes niveles de gobierno, y ojalá que tengamos y tomemos esta gran oportunidad y la hagamos nuestra desde cada uno de los sectores, desde el sector empresarial, por supuesto, ya decíamos, turismo, proyección económica, crecimiento, desarrollo, generación de empleos, pero también socialmente, como este legado y este acervo histórico que queda para San Luis Potosí, para seguir escribiendo a las próximas generaciones, convocarlas a que sean parte de esto y que podamos seguir generando esta gran identidad para San Luis Potosí, que nos sirva también para el tema del turismo, que mucho tendríamos que proyectar y mucho tendríamos que aprovechar, como ya lo decía el cronista. ¿Algo que ustedes quieran agregar a modo de conclusión? Maestra. Miren, realmente el vino está considerado una obra de arte, ahora que mencionaba Erika este tema. ¿Por qué? Porque sus colores son naturales. O sea,
De hecho, es imposible prácticamente hacer un vino artificial. O sea, un vino formulado, los vinos realmente no admiten alteraciones ni adulteraciones. Entonces, por eso es que se considera, es un arte, como decía también, es la degustación o la cata, con el que nombre se le considera al vino. Se dice, es un arte especialmente humano e intelectual, en el que la reflexión debe seguir al reflejo y la idea a la sensación. O sea, nosotros tenemos que, ahora, ¿qué se recomienda también a veces para conocer de vinos, para apreciarlos? Es ejercer una práctica constante que nos desarrolle una memoria sensorial y adquiramos una educación, porque realmente nosotros vamos a tener una fotografía mental de cómo es un vino, qué gusto tiene, cómo es su equilibrio, cómo es su color, cuáles son sus sabores, ¿sí? Por otro lado, todos los demás alimentos que percibimos es la suma de 4 sabores fundamentales: ácido, salado, dulce y amargo. Y el vino contiene estos 4 sabores. Entonces, realmente, bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí, el vino representa una bebida que tiene muchas connotaciones. Tiene una connotación sagrada, o sea, es histórico, es como diría Borges, vino que como el Éufrates, patriarcal y profundo, fluyes a lo largo de la historia del mundo. El vino, la vitivinicultura, ha acompañado al hombre desde la antigüedad. Entonces es una bebida de moderación y de respeto, porque eso es otra de las cosas que también hay que transmitir. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, pues con esto prácticamente estamos cerrando, pero queremos agradecer a nuestros anfitriones, a quienes han sido pues esos sembradores de semilla para que hoy estemos aquí y para que estemos hablando de este tema. Y le quiero pedir a Cintia Pérez, accionista de Casa Fronda y especialista en vino, que nos acompañe, por favor. Estimadas amigas y amigos, al cierre de este conversatorio es importante reflexionar sobre la profunda conexión que tiene la vitivinicultura con la historia de nuestra región. Este legado, que se remonta siglos atrás, sigue vivo en el Valle de San Francisco, hoy conocido como Villa de Reyes y San Felipe. Nos encontramos en un momento crucial donde esfuerzos como este conversatorio nos permiten redescubrir, documentar y poner en valor este patrimonio que forma parte integral de nuestra identidad. Desde Casa Fronda nos sentimos profundamente orgullosos de ser parte activa en la recuperación y difusión de esta tradición. Estamos convencidos de que difundir la cultura del vino es una manera de fortalecer nuestra identidad, mostrando a las nuevas generaciones la riqueza histórica y cultural que representa la vitivinicultura en el Valle de San Francisco. Estos esfuerzos no solo contribuyen al desarrollo económico y turístico de la región, sino que también fortalecen el tejido sociocultural de San Luis Potosí y Guanajuato. Nuestro director general, Javier Silvia Robles, envía un afectuoso saludo a todos y a todas las asistentes, agradeciendo su participación y su interés en este proyecto. Este conversatorio ha sido un espacio valioso para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de la producción de vino en nuestra región. Como mencionaron hoy nuestros ponentes, no solo nos encontramos ante una rica historia, sino también ante un futuro prometedor. Las condiciones climáticas, junto con la inversión en infraestructura e innovación, ofrecen un escenario positivo para la producción de la vid y la elaboración de vinos de alta calidad en nuestra tierra. Esta visión es fundamental para continuar el camino hacia el crecimiento del vino mexicano. Sigamos caminando juntos, apostando por el crecimiento y desarrollo del vino en San Luis Potosí, para que continúe siendo un símbolo de orgullo y de identidad para nuestras futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias, Cintia, y muchas gracias a Casa Fronda por apostar por San Luis Potosí, por creer en San Luis Potosí, por ver este potencial. Prácticamente ya para cerrar, le quiero pedir a Elías Torres Sandoval, presidente del Consejo de Administración de Bodegas Guanamé, por favor que también nos dirija su mensaje.
Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a los organizadores de este conversatorio, a las autoridades municipales de Villa de Reyes y del Estado de San Luis Potosí, la invitación que le hicieron a mi hijo Elías Torres Barrera, que es el director de Bodegas Guanamé. Yo vengo aquí en ausencia de él porque él anda con mucho trabajo, pero aquí estamos con ustedes. Realmente felicito a los ponentes. Creo que hoy fue un día muy educativo para mí. Realmente desconocía la historia del siglo XVII y XVIII, cómo se producían vinos. La realidad es que yo empecé con el asunto de la agricultura. Somos agricultores, ganaderos, principalmente de ganado lechero, Alpura y Guanamé. Pero ahora estamos viviendo otra etapa con mis hijos, que ya es la otra generación, que va viendo otras cosas en el asunto de que están interesados y muy metidos en la producción de los vinos. En Bodegas Guanamé estamos en Rancho Pájaro Azul, en San Felipe, Guanajuato. Ya todos sabemos que es un valle San Francisco, incluso es un valle muy bonito, en el cual ahí pues mis hijos crecieron, se desarrollaron, que tienen un gran cariño a la tierra. Les gustó el negocio en el que yo estoy y me da mucho gusto y satisfacción trabajar junto con ellos. No ha sido fácil. Desde que llegué a ese rancho en 1975, ha sido un conocimiento muy grande para un servidor y para mis hijos también, porque mi padre de Villa de Arriaga, donde son otras condiciones de tierras, ahí no hay agua como acá en Villa de Reyes. En Villa de Reyes estamos allá en una zona privilegiada, San Felipe, Valle General de Berrios, y unas tierras muy buenas, muy buen clima. Quiero platicar muy brevemente lo que he vivido en la cuestión del vino desde del siglo pasado, de algunos ranchos que llegué a ver allá por los 70s. Uno fue de uno de los señores Mir del Pollo, que así le decimos a los amigos. Él tenía algunas vides ahí, no llegó a ser vino, creo yo. Luego otros amigos de un rancho que se llama Cilantro, que tenían como 20 hectáreas, donde es uno de los ranchos, para mi gusto, quizás el más bonito de todo el valle. Digo, mis respetos para los demás, pero en lo particular y en lo personal creo que ese es hecho por un arquitecto y por un ingeniero civil, pues hicieron muy bien el conjunto ahí, ¿verdad? Y bueno, ellos no hicieron vino, trataron de hacer vino, no les salió muy bien al Güero Medios, pero sí le echaba ganas. Y bueno, después se acabó el viñedo, vinieron otras generaciones y pasó. De esas plantas, a mí me obsequiaron unas matas de moscatel de Alejandría, que son las que planté atrás del huerto de la casa, huerto casero. Y bueno, pues ya producían muy bien, las veía yo muy bien. No sabía mucho de la técnica, pero bueno, intentaba hacerlo. En alguna ocasión, había tanta producción de esas uvas que mi señor y yo intentamos hacer el vino, pues desafortunadamente no funcionó, se echó a perder, no le sabía uno, no hay ahora lo de Google que te metes y te dice cómo hagas todo. Entonces era muy difícil, busqué literatura, tampoco encontré. Después Elías, mi hijo, se mete y dice, oye, quiero hacer vino, dame chance de 1 hectárea, sembrarla para ¿y para qué lo quieres? No, pues para hacer vino. Dije, ¿tú qué sabes de vino? Ya ves que yo ya fracasé. Dame chance. Total, que dije, bueno, 1 hectárea como quiera, hasta se va a ver bonito ahí enfrente de la casa. Bonito, el picadero de los caballos, el viñedito. Entonces, se fue, buscó asesoría en la cuestión agrícola primero. Le dijeron cómo. Él con mi nuera anduvieron plantando las primeras hectáreas ahí de Syrah, y bueno, pues ahí van. A los 3 años que empezó a ensayar ese viñedo, llegaron unos señores
Dolores Hidalgo a comprarnos unos caballos y esto y lo otro. Y le preguntaron, bueno, ¿quién te va a hacer el vino? No, pues no sé. Y ellos eran productores de vino. Era el señor Ricardo Vega y Juan Manchón, que es su enólogo y socio. Entonces le dice Ricardo a Juan, ¿por qué no le ayudas a que Elías a hacer el vino? Ah, no, sí, con mucho gusto, yo vengo y te digo cómo. Ah, perfecto. Y así fue como empezó. Y yo todavía no la creo, que la primera hectárea de Syrah, de la primera cosecha que fue en 2014, se mandó ese vino a competir a Baja California y con tan muy buen resultado que no lo creían mis hijos, cuando un día les habla un amigo queretano que también tiene viñedo, también tiene vacas, y le dice, ¿ya viste? Ganó tu Syrah, tu vino, medalla de oro. Cuando dijo eso, pues obviamente no me lo creía. Le reconozco a Elías y a Alejandro, mi hijo menor, y a Juan Pablo, que está en el medio. Elías produce, los demás lo comercializan. Ahí van, llevan 30 hectáreas ahorita plantadas y todavía va para más. Y les quiero decir que Villa Reyes, San Felipe, Guanajuato, el Valle de San Francisco tiene un potencial tremendo para los vinos. Esto sí es de pasión, hay que dedicarse, hay que esperar 3 años de nomás meterle, y ahí es donde está me acordé mencionó que el FIRA había estado atrás de todo esto. Cuando yo llego en el 75 me dice, oye Elías, ¿por qué no pones vid? Yo tenía 20, 22 años, ¿y eso qué? ¿Para qué? No, para vino y qué, a ver, ¿y cómo está eso? No, pues ¿cuánto necesito años para cosechar? 3 años. Dije, no, yo en 3 años ya quebré, pues ¿de dónde? De la leche me da dinero semana por semana, pero un viñedo de 3 años. Pues total que eso pasó, así fue. Guanajuato acaba de ganar 24 medallas, entre ellas 2 de gran oro, sobre 7.500 etiquetas en el concurso mundial de Bruselas, hace 2 meses, un mes y medio. Entonces estamos muy contentos, muy contentos de esos logros, porque gran oro, solo el 1% de las 7.500 etiquetas lo logra, y Guanajuato ganó 2. Yo quiero felicitar a todos los presentes aquí, y créanme que lo del vino es una cosa que te envuelve. Conoces a muchas personas alrededor de ti, y para muestra, con este botón basta, ¿verdad? Les agradezco mucho a todos, agradezco la invitación, y ahí los esperamos. La cuestión del no turismo es donde tenemos que tener ahí el ojo, ya lo dijeron muchos. Los esperamos en Viñedos Pájaro Azul con el corazón abierto. Adiós. Gracias Elías Torres Sandoval. Gracias a Bodegas Guanamé, pero también a la comunidad de Casa Fronda. De verdad, muchas gracias por lo que están impulsando, porque ustedes, que son una comunidad, al menos hoy nos han convocado a todos, nos han incluido a todos a hacer comunidad, a generar, a formar esta comunidad que tanto se necesita en torno al vino, y una gran oportunidad para Villa de Reyes, que no solo es o puede ser sede de plantas armadoras, que es una industria sí muy buena, pero también pues muy volátil, y más en estos tiempos políticos y sociales, y que el vino puede ser otra de las grandes oportunidades para todos. Muchas gracias por compartir su conocimiento a los ponentes, muchas gracias a todos los asistentes, y vámonos al brindis. Muchas gracias.